Al independizarse, la América española se fragmentó en muchos países y la portuguesa quedó en uno solo. ¿Pero por qué? Pues a esa cuestión vamos a responder a lo largo de este vídeo. ¿Acertó en algo la BBC? Vamos a verlo. Tras duras negociaciones, acordaron repartirse el globo. Trazaron una nueva línea que todo lo que quedaba al este de la línea divisoria pasaba a manos de la corona portuguesa y lo que quedaba al oeste a manos de la corona castellana. No, ningún territorio pasaba a manos de nadie. Lo que decía ese tratado es que España y Portugal tenían cada uno una zona donde podían navegar y hacer conquistas sin que el otro le pudiera hacer la competencia. Para entender los distintos rumbos que tomaron Brasil y el resto de América Latina, es importante hablar a grandes rasgos de las diferencias entre los dos imperios a partir de mediados del siglo XVIII. Portugal había separado la colonia en dos. Esa división fue pensada para integrar más el interior de Brasil al comercio portugués de ultramar, ciudades costeras como Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Recife. Era relativamente fácil viajar de una a otra comparada con el Imperio Español, y eso facilitaba que hubiese relación entre las élites políticas y en los distintos puntos de poder. La América española, en cambio, era mucho más extensa y la forma en la que estaba dividida, incluso geográficamente, era más compleja y fragmentada. El hecho de que España no les permitiera tener relaciones comerciales entre ellos durante siglos hizo que tuvieran pocos vínculos y se administraran de forma local. Precisamente es a partir de mediados del siglo XVIII cuando España abre puertos de toda Hispanoamérica y España para que puedan comerciar entre sí, acabando con el monopolio portuario de Sevilla o Cádiz. Para la época de la independencia ya llevaban décadas pudiendo comerciar entre sí. Es verdad que anteriormente estos puertos no estaban abiertos, pero teniendo en cuenta que en América solo había dos virreinatos, si acaso solo habría habido una división entre el norte y el sur. Respecto a la disposición geográfica, está claro que Brasil es un territorio más compacto y continuado, mientras que Hispanoamérica está más dispersa. Esa sí puede ser una razón que dé lugar a una mayor fragmentación. Otro elemento importante era la Iglesia Católica. En Brasil estaba organizada alrededor de un solo arzobispado, el de Bahía. Eso reforzaba los vínculos entre las diferentes partes del territorio portugués que respondían ante un solo centro religioso. En América Española, en cambio, la Iglesia estaba dividida en 5 arzobispados, lo que contribuía a que la organización de los territorios españoles fuera aún más independiente. Bueno, ¿y qué? En las 13 colonias inglesas había una iglesia protestante en cada barrio y no por eso se fragmentaron en 20.000 repúblicas. ¿Y qué pasaba con la gente? Bueno, ambas sociedades estaban formadas principalmente por una élite minoritaria de ascendencia europea, una enorme población de mestizos que transitaban entre estratos sociales y trabajadores esclavizados que podían ser indígenas o africanos. Los indígenas podían serlo en Portugal, pero en España no. Además de estar obviando en esta división a la nobleza indígena o incluso a los mercaderes, maestros o cirujanos afrodescendientes, de los que hubo muchísimos casos. La corona portuguesa no permitía que se abrieran universidades en Brasil. Se cree que era una forma de control intelectual, una manera de evitar que eso fuera un germen de demandas independentistas. Así que los burócratas se tenían que educar principalmente en Portugal. El hecho de que todos estudiaran en la Universidad Portuguesa ayudó a tejer relaciones entre las élites locales brasileñas y cimentó su identificación con la metrópoli. Pues San Martín y Bolívar no estudiaron en ninguna universidad inglesa, y sin embargo, su sintonía con las élites anglosajonas era absolutamente plena. San Martín incluso llegó a ser condecorado en una localidad escocesa, después de que tuviera que exiliarse del territorio que hoy le considera padre de la patria. Aunque los nacidos en Portugal, los llamados reinois, solían ocupar los cargos más altos de la administración pública, en el siglo XVIII ya no había tanta distinción entre ellos y los brasileños, pero lo que contribuyó a esa integración fue el hecho de que la corona hizo decretos para ampliar el acceso de los brasileños al poder político local. Y eso es importante, porque fue justamente lo contrario de lo que ocurrió en Hispanoamérica. Allí la distinción social entre las élites era mucho más marcada. Por un lado estaban los peninsulares, que venían de España y eran la minoría que ocupaba altos cargos políticos y administrativos. Por el otro estaban los españoles nacidos en América. Eran los que tenían el poder económico. A pesar de eso, ocupaban los puestos más bajos en la administración. Absolutamente al contrario. Portugal no nombró ni un solo virrey o gobernador general nacido en Brasil en todo el siglo XVIII, mientras que España nombró a 4 virreyes criollos, aunque estos eran hijos de políticos españoles destinados en América. Pero además también hubo capitales generales criollos. Los 2 únicos gobernadores generales nacidos en Brasil
son del siglo XVII, justo antes de que Portugal y Brasil se independizaran del Imperio Español. El primero de ellos fue nombrado en situación de emergencia y duró menos de un año, y el segundo estuvo 2 años, ambos designados por la Cámara portuguesa en el contexto de la guerra contra Holanda, en la que el gobernador general portugués fue capturado y hubo que sustituirlo con rapidez. Curiosamente, en este mismo siglo, hubo un gobernador nacido en Perú, que era hijo de un militar portugués destinado allí cuando España y Portugal aún estaban juntas. Se sentían discriminados porque, aunque también eran españoles y tenían recursos, no estaban involucrados en los asuntos gubernamentales de más alto nivel. Esta percepción empeoró tras las reformas de Carlos III, que buscaban recrudecer la política centralista de España en las colonias. Efectivamente, Carlos III fue más centralizador en contra de las tiranías locales, pero nombró a un virrey criollo llamado Juan José de Vértiz, que nació en Yucatán por ser hijo de un gobernador español destinado allí. Fue un gran virrey en el Río de la Plata, inaugurando numerosas instituciones, así como el primer alumbrado público de la ciudad. De hecho, es a partir de Carlos III cuando se nombra a la mitad del total de los virreyes criollos que hubo durante todo el Imperio Español. Algunos de los cambios impulsados por este rey Borbón supusieron la reestructuración de la administración colonial y la subida de impuestos en América. Uno de los motivos es que España sufría una profunda crisis económica y necesitaba dinero para financiar las guerras contra otras potencias como Inglaterra. Pues precisamente con Carlos III, el Imperio Español vivió uno de los momentos con menos guerras de toda su historia, solo superado por su predecesor, Fernando VI. Y las cuentas públicas nunca estuvieron mejor que con los Borbones en el siglo XVIII, en el que no hubo ni un solo impago de deuda importante, todo lo contrario que en los siglos anteriores. De hecho, la deuda española era casi inexistente. Francia y Gran Bretaña no podían decir lo mismo. Esto aumentó la indignación de los criollos, que veían la corona como un lastre que se dedicaba a expoliar sus ganancias. Pues justo en los años previos a las emancipaciones hispanoamericanas es cuando el científico y viajero Alexander von Humboldt dijo que los hispanoamericanos pagaban en torno a un 30% menos de impuestos que los españoles peninsulares. Es cierto que los impuestos se subieron y hubo rebeliones por ello, pero esos impuestos no eran para España, sino para la administración hispanoamericana. Con ellos se costearon numerosas obras y servicios públicos, como el alumbrado urbano, la gestión de basuras, la defensa y un larguísimo etcétera. Es precisamente en la época de Carlos III y en adelante cuando el porcentaje de plata americana que marcha a España es el más reducido de toda la época española en América. Si bien es verdad que hubo desencanto de una parte de la élite criolla, en 1810 veremos que los independentistas eran muy pocos y muy impopulares en todas las clases sociales. El mismo Bolívar dijo: «Contra la fuerza y voluntad pública he dado la libertad a este país». Es más, las zonas donde más se sublevaron en la rebelión de Túpac Amaru II, para la época de la independencia, fueron las más rabiosamente leales al rey de España. Durante estos años también empezaron a circular en el continente las ideas que cuestionaban la autoridad de las monarquías europeas y de la Iglesia. Y en ese escenario, las guerras napoleónicas fueron un punto de quiebre en la relación entre las coronas de la península ibérica y sus colonias americanas. En 1808, las tropas de Napoleón invadieron Portugal y la familia real portuguesa huyó a Río de Janeiro. En la colonia portuguesa, que a estas alturas ya había sido unificada en un solo territorio, Brasil. Por el propio interés de la monarquía, Dom João VI abolió el monopolio comercial de Portugal, abrió los puertos y permitió a Brasil tener su propia manufactura. Vaya, esas fueron justo las medidas de Carlos III en el siglo anterior. Bueno, menos lo de las manufacturas, ya que estas estaban permitidas desde siempre y en el siglo XVIII su peso en el PIB era igual o mayor que el de la minería, dependiendo de la zona. En la Nueva España era del doble. Brasil pasaba a ser el nuevo centro de poder de la corona y Río de Janeiro la capital del imperio. Con el fin de la dominación francesa en Portugal empezaron revueltas que pusieron presión a Dom João para que regresara a Lisboa y estableciera una monarquía constitucional. Así lo hizo, dejó a cargo a su hijo el príncipe regente Dom Pedro. Pero las batallas contra los portugueses ya habían comenzado en Pernambuco en 1821 y Dom Pedro terminó por desafiar a las cortes y declarar la independencia de Brasil en 1822. Esta fue quizás la principal razón por la que Brasil llegó unificado a su ruptura con Portugal y había reprimido revueltas de las élites locales que en los años anteriores habían intentado pedir más autonomía y pagar menos impuestos. Total, en Brasil sucedía lo mismo que en Hispanoamérica. Había unas élites locales que querían más autonomía y menos impuestos.
Al final la explicación es que Brasil se independiza totalmente unificado porque estaba bajo un único mando centralizado, lo cual hace que todo lo dicho anteriormente no haya influido en nada, salvo el factor geográfico. Siempre se ha criticado a los Borbones españoles que no fueran América igual que hicieron los Braganza portugueses, y sin embargo terminó siendo el mismísimo hijo del rey de Portugal el libertador de Brasil. Capaz que si la familia real española hubiera ido a América, Fernando VII hubiera liderado la independencia de Hispanoamérica y se hubiera convertido en el gran libertador. Pero ¿cómo Brasil logró mantenerse como un solo país después de la independencia? Brasil era el país del mundo con más esclavos y la reciente independencia de Haití, que había estado liderada por esclavos, asustaba a parte de las élites. El establecimiento de una nueva monarquía central, con don Pedro I como emperador, era una forma de mantener el orden público ante una potencial revuelta. Durante el imperio hubo rebeliones que buscaban separar partes de Brasil o convertirse en repúblicas, pero para la corona fue más fácil reprimirlas, ya que las élites locales no las apoyaban completamente, por miedo de que un desorden social les quitara el poder. O sea, tener el país unificado bajo un único gobierno en aquel momento hizo que las élites lograran mantener sus privilegios y la estructura de la esclavitud. A grandes rasgos tiene razón, porque en Hispanoamérica lo que prevaleció fue el protagonismo de caudillos incompetentes, hoy llamados libertadores y próceres, que no pararon de fragmentar y fragmentar Hispanoamérica. No me quiero ni imaginar la catástrofe que hubiera sido tener a esos caudillos como virreyes o capitanes generales. Bueno, ¿y cómo impactó la invasión napoleónica a Hispanoamérica? Napoleón Bonaparte también invadió España en 1808. El rey Carlos IV y su hijo, Fernando VII, abdicaron a favor del general francés. Pero en las colonias, la élite criolla no reconoció al nuevo monarca francés. Esto dejó un vacío de poder en las colonias que los criollos aprovecharon para crear sus propios gobiernos locales y promover movimientos emancipatorios. Así es como en 1809 empezó una oleada independentista y la región entró en un largo y complicado proceso de fragmentación. Ninguno de los nuevos centros de poder, como México o Buenos Aires, tenían poder militar para reunir todo el territorio bajo su liderazgo. Y no solo eso, sino que Buenos Aires no era capaz de mantenerse como capital ni siquiera de las provincias vecinas. Cuando Fernando VII regresó al poder en 1814, intentó someter otra vez las colonias a la corona española, en lugar de garantizar la autonomía que habían conseguido después de años de autogobierno. La decisión de Fernando VII profundizó el resentimiento de las élites criollas y le dio más fuerza a los movimientos pro independencia. Rotundamente falso. Para empezar, muchas de esas juntas se crearon solo para tener un gobierno hasta que volviera Fernando VII. Por tanto, una vez vuelve el rey, ya se disuelven. Y para terminar, en 1814 las independencias eran tremendamente impopulares en la mayoría de los territorios. Es más, justo en 1814 es cuando el gobierno secesionista de Chile es derrotado y se restaura por 2 años otra vez el virreinato. No es hasta más o menos 1820, con la Constitución de Cádiz en vigor y el poder del rey muy limitado, cuando las independencias comienzan a consagrarse, debido también a que el bando realista se va quebrando. A pesar de la división que vivió la América española, también hubo proyectos unionistas, pero estos fracasaron. Desde la Gran Colombia, formada por las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, y liderada por Simón Bolívar, hasta las Provincias Unidas del Río de la Plata, que querían una monarquía bajo un rey europeo, una propuesta que nunca se concretó. Este territorio se separaría en partes que hoy son Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En América hispanohablante acabarían surgiendo 18 estados. El último en nacer sería Panamá en 1903. Es increíble que durante todo el vídeo le haya dado vueltas a aspectos absolutamente irrelevantes, cuando no falsos, y aquí no diga nada sobre por qué se fragmentaron esos países hispanos una vez emancipados. Y es justo ahí donde está la clave de todo, porque para la independencia solo estaban las provincias rioplatenses, Chile, Perú, Gran Colombia y México, es decir, 5 países. Ni una sola mención a cómo el caudillismo y las divisiones internas fueron los verdaderos artífices de la balcanización. Para colmo, menciona que Simón Bolívar tenía el proyecto unificador de la Gran Colombia, cuando este caudillo fue uno de los factores más balcanizadores de toda Sudamérica, pues siendo presidente colombiano, le declaró la guerra al Perú y tuvo un plan para trocear este país. En Brasil, el periodo imperial, que vino después de la declaración de la independencia, fue marcado por intentos de crear todo un imaginario de identidad nacional y reprimir violentamente los movimientos que fueran en contra. Vamos, que Brasil fue más centralista que los Borbones españoles. Otro tema que no se ha tratado en profundidad es la abdicación de Fernando VII en favor de su padre Carlos IV, y este a su vez en favor de Napoleón.
Muchos marcan este hecho como el causante del fin del Imperio español. Sin embargo, el emperador Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico también abdicó en favor de Napoleón, quien colocó a uno de sus hermanos en el trono, pero después este Habsburgo lo pudo recuperar. ¿Y por qué lo recuperó? Porque allí no hubo caudillos balcanizándolo. Por tanto, el factor diferenciador no es que el rey abdicase. La principal causa de que Hispanoamérica se balcanizase fue la total incompetencia de los distintos caudillos que carecían por completo de una visión global y solo atendían a sus intereses más inmediatos. En fin, y hasta aquí otro vídeo más en el que me sigo preguntando por qué es tan difícil contar la historia de Hispanoamérica tal y como fue.